En esta oportunidad tenemos un problema del curso de física del tema de movimiento armónico simple. El problema dice lo siguiente: una masa pequeña m realiza un MAS, un movimiento armónico simple, a lo largo del eje de abscisas, es decir, el eje de las X, el eje horizontal. En el tiempo, en el instante de 2 segundos, pasa por su posición de equilibrio y en el instante de 4 segundos, el módulo de su velocidad es 5 metros por segundo. Hallar la ecuación del movimiento si la masa m realiza media oscilación en 12 segundos. Bien, es un problema bastante común de movimiento armónico simple. Nos dice que tenemos una pequeña masa m, acá está en forma de un bloque, y está sujetada por medio de un resorte a una pared. Y nos dice que este bloque va a realizar un movimiento armónico simple a lo largo del eje abscisas, es decir, el eje X. Va a ir para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, sobre una superficie lisa, ¿no? Término mu igual a 0 nos dice que la superficie es lisa. Y también algo que también hay que acotar del gráfico es que en el instante de t igual a 0 nos dice que el bloquecito se va a estar moviendo hacia la izquierda. Así que este va a ser un dato adicional que hay que tomar en cuenta al momento de realizar los cálculos. Aquí ya tenemos graficado más o menos cómo va a ser la resolución del ejercicio. Ya que hemos leído este ejercicio, nos habremos dado cuenta que solamente nos dan datos cinemáticos. Por ejemplo, nos dan tiempo, en este caso instantes, 2 segundos, 4 segundos, nos dan velocidades y aquí también al final nos dicen que nos dan cuántas oscilaciones dan en 2 segundos, en 12 segundos. Entonces es muy probable que este ejercicio se resuelva solamente con un análisis cinemático, analizando variables como la posición, la velocidad y la aceleración, junto con la frecuencia angular. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que nos hablan de instantes en el medio del ejercicio. Nos dan en el instante 2 segundos y en el instante 4 segundos. Pero nosotros no podemos saber con respecto a qué cantidad son esos instantes. 4 segundos, no sabemos en qué posición puede estar el bloque en 4 segundos. Por lo tanto, tenemos que saber una cantidad global. Y en este caso, tiene que ser el periodo. Y esto lo podemos hallar al final del ejercicio, donde nos dicen que la masa m realiza media oscilación en 12 segundos. Es decir, si realiza media oscilación en 12 segundos, nos está hablando de frecuencia. Por lo tanto, primero vamos a hallar frecuencia y periodo. Recordemos que para calcular la frecuencia teníamos que dividir el número de oscilaciones entre el tiempo que le toma hacer esas oscilaciones. Reemplazando los datos tendríamos que la masa m realiza media oscilación, es decir, 0,5 de oscilación. Y el tiempo que le toma hacerlo es de 12 segundos. Por lo tanto, 0,5 entre 12 es 1 entre 24. Pero también nosotros recordaremos que la inversa de la frecuencia vendría a ser el periodo. Por lo tanto, t es igual a 1 sobre f, pero 1 sobre f es 24. Por lo tanto, ya hemos hallado el periodo, que vendría a ser 24 segundos. Una vez hallado ya el periodo, que son 24 segundos, ya estamos en condiciones de saber cuándo va a ser 2 segundos y cuándo va a ser 4 segundos. Para esto vamos a hacer una regla de 3 simple. Sabemos que en 24 segundos
este bloque va a realizar una oscilación. Es decir, va a pasar por este punto y luego de 24 segundos va a volver a pasar por este punto, pero con la misma dirección de su velocidad y con la misma aceleración y en la misma posición también, obviamente. Entonces, como ya ha realizado una oscilación y en el movimiento circular uniforme, eso se expresa como una vuelta que es equivalente a 2pi radianes. Es decir que en el MCU, en esta circunferencia, le toma 24 segundos a una partícula dar una vuelta, describir 2pi radianes. Pero en el problema nos preguntan cuánto sea 2 segundos. Entonces ponemos acá 2 segundos. Y la pregunta sería, ¿qué ángulo recorre esta partícula en el MCU en 2 segundos? Sencillo, es una regla de 3 que si operamos nos va a salir que recorre pi sextos radianes. Pi sextos que vendría a ser equivalente a 30 grados. Bien, ya que tenemos esta relación, vamos a volver a leer el problema. Nos dice que en t igual a 2 segundos pasa por su posición de equilibrio. Entonces vamos a graficar el bloquecito en su posición de equilibrio. El bloque lo graficamos acá, en su posición de equilibrio. Aquí está el bloque, para un tiempo igual a 2 segundos. Sería muy necesario saber cuál ha sido su posición en el instante de 0 segundos, es decir, cuando comenzó a estudiarse el movimiento. Y para eso vamos a tener dos posibilidades, ya que la proyección del MCU sobre el eje X es el movimiento armónico simple. Entonces, cuando el bloque pase por la posición de equilibrio, significa que la partícula en el MCU va a estar en una de estas dos posiciones, acá o acá, ya que en estos puntos son las intersecciones de la posición de equilibrio con la circunferencia. Pero habría que determinar en qué punto está realmente para t igual a 2 segundos. Entonces, aquí tenemos solamente dos opciones, o está arriba o está abajo. Recordemos también que la partícula solamente se mueve en sentido antihorario. Entonces, puede estar en esta posición o en esta posición. Y esto lo podemos hallar, lo podemos deducir en base a la condición inicial que nos da el problema. Aquí nos dice que para t igual a 0, es decir, en el instante igual a 0, el bloque se está moviendo hacia la izquierda. Entonces habría que saber en cuál de estos dos casos el instante 0 es hacia la izquierda. Supongamos que vamos a resolverlo por descartes, esta incógnita. Supongamos que el bloquecito está en esta posición, obviamente, pero la partícula está en esta posición de la circunferencia. Supongamos que está moviéndose en esta dirección. Si aquí estuviera en t igual a 2 segundos, entonces para t igual a 0 estaría 30 grados antes. Es decir que si el bloquecito está acá en 2 segundos, para t igual a 0 estaría por acá, ya que este ángulo sería 30 grados. Bien, como ya dijimos, si suponemos que la partícula en t igual a 2 segundos está en este punto, entonces para t igual a 0 estaría en este punto, es decir, moviéndose en sentido antihorario también. Si lo proyectamos esto en el eje X, tendríamos aquí el bloquecito que se movería en este sentido a la derecha, pero nos damos cuenta que eso no puede ser porque la condición inicial nos dice que el bloque en t igual a 0 se mueve hacia la izquierda, por lo tanto esta suposición queda descartada. Entonces simplemente nos quedaría esta opción.
el bloque estaría en esta posición en t igual a 2 segundos y 30 grados antes estaría en esta posición, t igual a 0 segundos, y vamos a ver que cumple con todo lo que hemos calculado hasta ahora. Si avanza 2 segundos, si avanza el tiempo en 2 segundos, el ángulo barrido va a ser de 30 grados. Si avanza el tiempo en 2 segundos, el ángulo barrido es 30 grados. Y si proyectamos el movimiento circular uniforme en el eje X, vamos a notar que el bloquecito se va a estar moviendo hacia la izquierda, justo como nos dice el problema. Entonces aquí va a ser el instante inicial. Una vez que ya tenemos la condición inicial, la posición de la partícula en el instante cero, vamos a calcular la fase inicial. La fase inicial no vendría a ser nada más que este ángulo de acá, este ángulo que parte de la posición de equilibrio hasta la posición de la partícula en el instante cero, que vamos a denotarlo como phi. Y vamos a calcular ese ángulo. Phi igual a este ángulo llano, que sería de 180 grados, menos este ángulo de acá, que sería 30 grados. Y 180 menos 30 sería 150 grados, pero nos va a convenir dejarlo en radianes. 150 grados lo vamos a multiplicar por 2pi radianes, cual es equivalente a 180 grados. 150 entre 180 por 2pi, si operamos, sería 5pi sextos radián. Y aquí ya tenemos la fase inicial del movimiento armónico simple. Luego de esto, ya que tenemos también el periodo, vamos a hallar la frecuencia angular. La frecuencia angular de oscilación, que sería W, pero sería igual W a 2pi sobre el periodo. Entonces reemplazamos 2pi entre t, que vendría a ser 24. Operando, tendríamos que la frecuencia angular sería pi doceavos radián sobre segundo. Pero también esto es equivalente, si operamos pi doceavos, sería 0.261 radián sobre segundos. Lo dejamos en función de decimales porque nos va a ser de utilidad en el siguiente proceso. Vamos a seguir leyendo. Nos dice que en el instante de 4 segundos el módulo de su velocidad es 5 metros por segundo. Ya que tenemos la relación tiempo-ángulo, vamos a graficar el instante 4 segundos. Si aquí era t igual a 0 y aquí era t igual a 2 segundos, entonces para el instante t igual a 4 va a estar por acá y habrá barrido un ángulo de 30 grados, ya que de 2 segundos a 4 segundos solamente hay 2 segundos de diferencia y por lo tanto habrá 30 grados de diferencia. Por lo tanto vamos a graficar la posición en el MCU. Va a ser 30 grados y la posición va a estar acá. T igual a 4 segundos. Y vamos a graficar también su proyección en el eje X, es decir, la posición del bloquecito. Y estará en t igual a 4 segundos. Y nos dice que para t igual a 4 segundos, el módulo de su velocidad es 5 metros por segundo. Ya que sabemos que en este punto el bloque se va a mover hacia la izquierda porque este
esta partícula está moviendo en sentido antihorario, por tanto va a tener esta dirección de velocidad y su módulo es de 5 metros por segundo. Y vamos a recordar lo que se dijo en un inicio, que el movimiento armónico simple no es más que la proyección del MCU en el eje X. Por lo tanto, tanto su posición como su velocidad como su aceleración proyectados en el eje X van a ser igual a las propiedades cinemáticas del movimiento armónico simple. Entonces, vamos a graficar la velocidad de la partícula en esta posición para instante t igual a 4 segundos. Recordemos que en el MCU la velocidad de una partícula es tangente a la circunferencia. Y aquí lo tenemos, la velocidad v máxima. Este v máxima, ojo, corresponde al movimiento armónico simple, porque en el MCU la velocidad es constante, pero el v máxima va a corresponder solamente al movimiento armónico simple y en la posición de equilibrio, es decir, en esta posición de acá. Solo en esta posición el bloquecito va a tener velocidad máxima, pero en el MCU la partícula siempre va a estar con esta velocidad máxima. Y para este punto vamos a descomponer esta velocidad. Vamos a descomponerla en los ejes X y en los ejes Y. Y una vez que lo descomponemos, vamos a notar lo siguiente, que la velocidad de la partícula en el eje X es exactamente igual a la velocidad del bloque en el movimiento armónico simple. Entonces, si el bloque tiene 5 metros por segundo hacia la izquierda, la partícula va a tener 5 metros por segundo hacia la izquierda, que es hacia donde apunta esta proyección. Y nos faltaría el ángulo que hay acá, pero por la geometría nos daremos cuenta que este 30 grados es igual al ángulo que está acá. Por lo tanto, ya tendríamos este ángulo. Y tendríamos la descomposición de la velocidad en el instante de 4 segundos. Entonces vamos a hacer el respectivo análisis cinemático. Y lo haremos de la siguiente forma. Si de este triángulo de acá el ángulo es 30 grados, el cateto adyacente es 5 y queremos hallar la hipotenusa que vendría a ser la velocidad máxima, vamos a hacer la relación trigonométrica coseno. El coseno de este ángulo, 30 grados, sería igual a cateto adyacente 5 entre la velocidad máxima. Pero nosotros sabemos que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, cual vendría a ser igual a 5 sobre la velocidad máxima. Operando, nos va a salir que la velocidad máxima es igual a 5.77 metros por segundo. Pero también sabemos que la velocidad máxima se calculaba como la amplitud por la frecuencia angular. Es decir, la amplitud por la frecuencia angular es igual a 5.77. Pero aquí ya tenemos la frecuencia angular, que es 0.261. Entonces, si lo reemplazamos 0.261 en la frecuencia angular de esta ecuación, obtendríamos la amplitud, la cual es 22.1 metros. Y ahora ya tendríamos todas las variables halladas: la amplitud, la frecuencia y la fase inicial. Y ahora solamente correspondería reemplazarlas en
la ecuación de movimiento. ¿Y cuál era esta ecuación? Era x igual a por el seno del argumento. El argumento era frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y reemplazando todos los datos tendríamos que amplitud 22.1 por seno de frecuencia angular. Vamos a dejarla en radianes por segundo con respecto a pi. Pi sobre 12 por t más la fase inicial sería 5 pi sextos. Y todo en unidades de metros. Y ya tendríamos la ecuación.